importante de todo esto es entender, para todos los que nos escuchan, que los derechos fundamentales, que no tenemos que entrar aquí a definirnos ni externarlos desde el punto de vista doctrinario, lo más importante es que los derechos fundamentales son los que nos garantizan a todos ciertas condiciones bases de protección. Ahí es donde está el centro de la importancia, la protección que le debemos de dar. Entonces nos protege en la vida como derecho humano fundamental, se nos protege en un momento determinado la libertad de prensa, la libertad de expresión, y dentro de estos, uno derivado muy importante para nosotros está, además de nuestra persona física, que somos todos nosotros, nosotros tenemos una huella digital, una personalidad digital. ¿En qué consiste? ¿Qué es la importancia? Fundamentalmente radica, Carlos, en que todos nosotros, esa huella digital, desde el correo electrónico, la firma digital, todo lo que participamos y actuamos en nuestras redes sociales, la información que tenemos nosotros, que es la protección del habeas data, de nuestra identidad, probablemente dicha, de nuestros datos, dónde estás, dónde firmas, en qué banco traes tus cuentas, cómo en un momento determinado tener las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito. Todo esto forma una parte virtual, que es un mundo que hace 30 años no existía, no estaba como nosotros lo tenemos, y que hoy día se hace necesario verlo unido a la parte física, como si tuviéramos un doble, es nuestro doble digital. Ese doble digital es muy importante que nosotros lo tengamos claro, que igual que nuestra persona física puede ser violado, puede ser usurpado, puede actuarse correctamente para bien o puede actuarse para mal. Ahí es donde la personalidad jurídica, los derechos de la personalidad que están fundamentalmente vistos tradicionalmente en lo que son los derechos nada más de la imagen, nosotros estamos yendo más allá. La personalidad virtual me va a dar una serie de información, todo un núcleo concatenado de datos, de cifrados y no cifrados, de presencia en redes, presencia no en redes, porque hay una serie de aspectos que van más allá. Esa personalidad está haciendo cada vez más, y no es que se quede ahí, todos los días va a ir evolucionando, todos los días va a estar cada día mejor o peor, dependiendo de cómo lo tengamos. Y eso, como derecho fundamental que tiene que ser, nosotros tenemos que verlo de que yo tengo derecho a que no se me viole, pero incluso pues tengo derecho a que no se negocie sin mi consentimiento de mi personalidad, porque hoy día nuestros datos son vendidos. Cada vez que hacemos una compra en internet, tenemos una información, tenemos que llenar un formulario, y esos clics que se van dando en un momento determinado a la información de lo que es cada una de esas actuaciones digitales que hacemos, conforma todo un cúmulo de información: dónde visitamos, qué visitamos, cuáles navegadores tenemos, a dónde compramos, qué fue lo que compramos, qué hicimos, y todo eso, esa huella, debe ser protegida. Ahí es donde la personalidad jurídica virtual viene a dar, pero yo también tengo derecho a que no se utilice mi personalidad. Esa es parte de lo importante. Así como tengo derecho a lucrar eventualmente con mi personalidad, que se me pague, que no lucren otros por mí, sino que yo lucrarlo, tengo también el derecho a que no se me utilice, que se me respete. Eso es un derecho fundamental. ¿Y qué pasa con las personas que son realmente activas? Que son activas. Entonces, que salen del promedio. Esas tienen una exposición mayor y también hay que cuidarlas. Eso es parte del ordenamiento jurídico como derecho fundamental que debe cuidarse. Mira, no es solo una posibilidad, tenemos una amplia gama de posibilidades. Vamos a citar algunas que no son todas, que no son excluyentes entre sí, que todas pueden ser, pero que la lista no se acaba ahí, pueden irse generando muchas otras más. Vamos a analizar algunas. Primero, nosotros podemos decir que una regulación importante puede darse, no necesariamente por la reforma constitucional, que es la más complicada. Podemos comenzar con reglamentos. Desde la vía reglamentaria de los estados podemos comenzar a manejar el derecho. ¿Dónde? En las entidades reguladoras del manejo de datos. Todas aquellas
a ver, ¿cómo digamos? Instituciones, que no voy a decir un nombre porque todos los países la nombran diferentes, pero hay un ente rector que viene a regular lo que son los datos personales. Ahí podemos comenzar haciendo un reglamento que facilite y comience a delimitar la existencia de la personalidad jurídica como un derecho fundamental. Ahí tenemos uno. Lo tenemos también en la parte correspondiente en protección al consumidor. Como consumidor, ¿cuál consumidor? Yo me convierto en consumidor en el momento en que abro la computadora y hago una compra. Entonces, así como se me protege, que se me dé toda la información, que la información sea veraz, que efectivamente no se haga un mal uso de esa compra que yo estoy haciendo y que tengo derecho de devolver la cosa, etcétera. Perfectamente en la parte de lo que es esa protección, nosotros podemos comenzar a extenderla y a introducir normas dentro de los reglamentos respectivos que permitan que se dé la protección no solo física de la persona como consumidor, sino la virtual también. Ahí tenemos dos ramas meramente sencillas, que es una decisión técnico-política muy fácil. Podemos ir comenzando a escalar. ¿Dónde más podemos tenerla? Nosotros la podremos tener perfectamente vía jurisprudencial. La jurisprudencia, entonces ahí lo vamos a tener que dividir en dos. La doctrina, para que la jurisprudencia, que son los jueces y magistrados correspondientes, la logren aplicar. Entonces, hay que producir textos, hay que escribir, hay que necesariamente hacer lo que estamos haciendo en este momento, dando a conocer al público en qué consiste, cómo se maneja, cómo se puede proteger, cuáles derechos tengo, qué modificaciones tengo que hacer internas para que, una vez que la doctrina ya se ha dado a la tarea, los jueces, la judicatura de cada uno de los países comience a aplicarla. Y esa aplicación inicialmente va a ser débil, pero conforme va aumentando, va a ir aumentando la protección. En un nivel un poco más alto tenemos los países, en la mayoría de todos tenemos un tribunal constitucional, o en la gran mayoría, no digamos que en todos, pero en una gran mayoría tenemos un tribunal constitucional que hace que se respeten las normas y principios, ojo, principios constitucionales, que es muy importante. Esta correspondiente jurisprudencia que emiten los tribunales constitucionales normalmente son de aplicación genérica y vinculante, es erga omnes, decimos los abogados, de aplicación para todo el mundo, y eso va a hacer que en un momento determinado, con solo una resolución que se dicte, que los señores magistrados o encargados jueces constitucionales tengan claro y apliquen el concepto, lo generen, lo evolucionen, o lo traigan de la doctrina y lo apliquen, ya ahí tenemos una evolución muy importante. Pasamos a otro nivel, un nivel legislativo. Cuando en un momento dado nosotros podemos comenzar a plantear normas, reformas a distintas leyes que permitan la introducción. Voy a citar un ejemplo. En nuestro Congreso, en la Asamblea Legislativa, se está tramitando por iniciativa del Poder Judicial de hace unos años atrás una ley de notificaciones para notificar a los administrados, o sea, todos los seres humanos, por parte del Estado. Entonces, lo que se pretende es que tengamos un domicilio electrónico. Como domicilio electrónico, el Estado me va a poder notificar de una, llámese, un pago de impuestos que no hice, una notificación administrativa sobre, por ejemplo, que la casa donde estoy viviendo no está cumpliendo con las normas urbanísticas dadas, pero también sirve para aplicarle a los funcionarios públicos de que pueden ser despedidos o no despedidos, notificarle determinadas actuaciones. Entonces, esa norma que se aplica para todo el Estado costarricense, se consulta a la Universidad de Costa Rica, el proyecto. Cuando se consulta a la Universidad de Costa Rica, se le consulta al Consejo de la Rectoría, en este caso, el Consejo Universitario, remite esa consulta a la Facultad de Derecho, órgano especializado, y en ese caso tuve la suerte que la Facultad de Derecho del señor decano me asigna la contestación y análisis de ese proyecto de ley. Entonces, en ese proyecto de ley, en el fondo lo que pretende es hacer pública de obligatorio acatamiento una parte de mi personalidad virtual. ¿Cuál? La de poder ser notificado, solo una.
Entonces, se contesta haciéndole una exposición, indicándole que precisamente hoy día tenemos que ir pensando más allá, que no podemos quedarnos solo en eso, que hay que protegerlo y que tiene que ser un equilibrio entre lo que es el derecho de la administración de notificar a un ciudadano, pero también el derecho que tiene ese ciudadano de estar protegida su personalidad y que no puede quedar solo para el Estado, sino que tiene que ser amplia. Entonces, una propuesta es para ante el Congreso que la universidad aceptaría como válido siempre que se regule, se haga un plan general sobre lo que es la personalidad virtual. Bueno, ahí tenemos un caso en donde ya está siendo en conocimiento de la comisión respectiva por parte de nuestro Congreso de una modificación que implicará normas atinentes a personalidad virtual. Y está perfecto, vamos creciendo. Todavía tenemos normas en la pirámide que el Seniana se llama de mayor rango. Tenemos nosotros entonces la aplicación a nivel constitucional. Vendrá el momento en que tengamos que hacer que se reconozca lo que ya se ha venido aplicando y específicamente tenemos en algunas leyes, como sería este caso, una norma de carácter general dentro de las garantías y derechos fundamentales que tiene en un momento determinado todos los costarricenses. Entonces vendrá la modificación constitucional. Claro, entendemos, la modificación constitucional no son fáciles, como bien lo dijiste, Carlos, en muchos estados y gobiernos no es fácil porque tiene que pasar varias legislaturas, hay cierto temor a modificar las normas, se llaman normas pétreas, fundamentales, esenciales de un ordenamiento jurídico. Entonces, todo eso trae limitaciones. Por supuesto, tendrá que darse. Pero tenemos otros campos, ahí no nos quedamos. Fíjense que nosotros nos podemos saltar el área, la parte constitucional, de tener una norma constitucional, si nosotros tenemos una norma supranacional. ¿Cuáles? Los tratados y convenios internacionales. Ahí tenemos dos vertientes que podemos utilizar. Tenemos aquella relativa a lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual el Estado le puede consultar, son las consultas preceptivas, que nuestro país ha hecho varias, y hay algunos otros países que lo han hecho. Es la Corte la que vendrá en un momento de decir, sí, se tiene que reconocerse como un derecho fundamental, que muy probablemente con la mentalidad que tienen los señores jueces de la Corte hoy día, les puedo decir que hay una grandísima posibilidad. ¿Qué necesitamos? Bueno, que el Estado, el gobierno, haga la consulta para ver si eso es viable, si eso es posible, y si la Corte dice es una opinión consultiva que comienza a darle a un rango. En su momento, la Corte vendrá y te dará el correspondiente resolución en donde dicte una aplicación por violación de y da el reconocimiento. Y todavía no puede ser que no exista a nivel constitucional, pero todavía podemos ir más allá, porque podemos nosotros, mediante la Organización de las Naciones Unidas, crear una ley modelo, una ley marco, y eventualmente que genere un tratado, el cual los estados lo comienzan a ratificar, se suscriben y posteriormente se ratifica, en donde como derecho fundamental tengamos el desarrollo de la personalidad virtual. Entonces, como verás, no es solo que digamos, tiene que haber una norma constitucional, es el ideal, pero todavía ese ideal se queda corto. Nosotros, es decir, lo que correcto es que tengamos un tratado, y eso es una voluntad política mundial, que yo creo que hoy día, con todo lo que está pasando a nivel internacional, a nivel mundial, es lógico, entendible, que todo lo que es la regulación apropiada de la personalidad virtual va a ser bien acogida, porque eso no va a perjudicar a nadie. Lo que va a hacer es beneficiar a muchas personas. A ver, entendiendo por cuarto poder el poder de la prensa, el poder de la comunicación, el Correcto. Poder de las redes sociales, el poder en el sentido de la instrumentalización de la comunicación virtual y digital. En ese sentido, el impacto es fundamental. Y el impacto no solo es fundamental, sino te diría que es extremadamente exponencial. ¿Por qué? Porque es precisamente donde para que exista un equilibrio correcto entre ese poder con los destinatarios, con los administrados, que somos todos nosotros, con todos estos usuarios, que son desde vos y cualquiera de los que nos está oyendo, incluidos, por supuesto, todos nosotros, hace necesario que exista un equilibrio, que haya un peso y un contrapeso.
porque en este momento está totalmente la balanza desproporcionada. Son esos medios, ese cuarto poder, el que tiene el poder de control. Y eso hay que igualarlo, eso hay que igualarlo. Nosotros necesitamos que exista normas de protección, porque hoy día, con la información que está de cualquiera de nosotros, por ejemplo, en Google, para citar uno nada más, o en Amazon, o en eBay, o en TikTok, o cualquiera que sea la plataforma que estemos utilizando, con eso yo tengo una desventaja respecto de esos máximos proveedores de servicios o grandes proveedores de servicios. ¿Por qué? Porque en un momento determinado ellos pueden hacer con esa información mía y la de todos nosotros, no solo negocios, sino que podría caer en manos inapropiadas. No voy a calificar de qué grupos o qué personas, digámoslo, manos inapropiadas. Perfecto. Esa actuación de caer nuestra información dentro de ese poder en manos inapropiadas hace que exista un gran riesgo. Hay una responsabilidad objetiva que ya en algunos casos va a comenzar a tener que darse. Ya se estarán dando en algún momento algunas directrices europeas que he entendido que ya están comenzando a hablarse sobre el tema de cómo regulamos el daño potencial que se le puede hacer a una colectividad o a una gran colectividad por una empresa por mal manipulación de información virtual. Entonces, ese equilibrio es necesario, es fundamental, y es el reconocimiento de esa personalidad virtual la que va a hacer que esa balanza desbalanceada se convierta en una balanza equilibrada, o sea, en justicia. El símbolo de la justicia es la balanza equilibrada. Es cuando realmente vamos a poder aplicar justicia. Entonces, yo diría, ese cuarto poder está jugando con nuestra personalidad virtual porque no tiene regulación. Por eso voy sobre el criterio de que la regulación fundamental van a ser los tratados internacionales. Esto va a pasar por encima de una norma local o un decreto local, una norma legal o constitucional, sino que va a pasar más arriba. Tiene que estar a nivel de organismos internacionales para que el respeto sea eficiente, sea correcto y ese equilibrio se desequilibre, más bien se haga un equilibrio perfecto. Hay algunos antecedentes importantes que debemos tener presentes. El medio por el cual se accesa a la virtualidad es la Internet. Y la Internet no en todos los países es gratuita, más bien es pagada en la mayoría. ¿Bien? No es un servicio irrisiblemente barato, no, es costosa. Y hay en los países en vías de desarrollo, para calificarlos de alguna forma, no solo es costosa, a veces es costosísima. No tiene otro efecto que es que está totalmente cobertura nacional en los países. Hay áreas que se concentra una mayor utilización y por lo tanto se da un mejor servicio, principalmente las áreas urbanas, pero en las áreas rurales y las áreas retiradas de los centros poblacionales, el servicio de Internet es muy deficiente o inexistente en muchos casos. Entonces, ahí tenemos algo que es importante y es el medio, la carretera por la cual viaja toda esa información. Costa Rica ha planteado algo muy interesante, empecemos por ahí. Y es el hecho, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica tomó un acuerdo de remitirlo y lo hizo, emitió el acuerdo, se aprobó y está ya para comunicárselo, que se debe haber comunicado en estos días. Pero cuando digo estos días, puede haber sido del lunes a hoy, porque el acuerdo se tomó la semana pasada, de solicitarle al presidente de la República y se le envía también al Instituto Costarricense de Electricidad, organismo estatal que maneja el mayor proveedor de servicios que hay en este momento de Internet en el país, que se declare como derecho fundamental la Internet en forma gratuita. Interesante. Mira, ¿y eso por qué? Porque si tú comienzas a limitar el acceso al Internet, estás limitando el acceso
a la posibilidad de comunicación, al uso de la información, a escuchar y a que te escuchen, pero además de eso, se coarta, es una forma de coartarte tu libertad de personalidad virtual. Entonces, ese es un pilar fundamental. Hay que comenzar a ver, ya se dio en nuestro país en el primer paso, desconozco a nivel internacional que exista otro que está tratando de ponerlo, la Internet como un acceso a un derecho fundamental, un derecho humano para todos los costarricenses, en este caso todos los ciudadanos y extranjeros que habiten en el país. Ningún otro país lo tiene. Pero entonces nosotros nos estamos dando cuenta que nosotros estamos necesitando no solo de eso, sino que se da todo el proceso que hemos tenido algunas experiencias no muy buenas. Por ejemplo, voy a citar, a nivel de gobierno se creó, dependiendo de la presidencia de la República, una, llamémoslo para que me entiendan todos en general, un organismo encargado de utilizar y ver la información para uso de gobierno. Protección de datos no estaba existiendo. Bueno, la UPAP, que es como la unidad que así la llamaron, ha sido cuestionada precisamente por estos factores, porque no nos están dando a nosotros la posibilidad de poder manejar correctamente esa información, porque no están las reglas claras. Lo primero que se tiene que haber protegido ahí es la personalidad virtual, y de proteger la personalidad virtual empezamos a tener la protección de todos los demás derechos. Muy bien. Pero ¿qué más está pasando en nuestro país? Bueno, en nuestro país está pasando que nosotros estamos comenzando a necesitar, dentro de la parte económica, una serie de accesos a préstamos que no golpeen al pueblo costarricense, que no sean condiciones leoninas, que no sean condiciones que requieren para su aprobación, por ejemplo, de despedir miles de personas porque hay que bajar el aparato estatal. Eso implica miles de familias que se quedarán sin sustento. Entonces, hacemos una división de clases muy difícil. Algunos sectores lo tienen claro, otros no tan claros, y a otros tal vez parece como que les convenga, porque de todo hay en los seres humanos. Entonces, ante esta situación se ha generado una petición de, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hay en el mundo que nos beneficia? Y ahí es donde tu país, donde te encuentras en este momento, vuelve a ser muy interesante para nosotros. La parte estratégica. Se ha comenzado a generar una situación de colaboración. Mira, así como se comenzó hace muchos siglos atrás, que la colaboración entre pueblos era la forma de seguir subsistir, bueno, la colaboración económica es la única forma de poder subsistir dentro de una crisis no económica de un país, no, una crisis mundial que está comenzando. Y ahí es cuando hemos comenzado a pedir los costarricenses al presidente costarricense, a don Carlos Alvarado, que como presidente le pida a los Estados Unidos el manejo de créditos en condiciones especiales, de colaboración que permita un apoyo no solo entre países, sino estratégicamente y geopolíticamente apropiados. Bueno, y eso está en este momento, Carlos, es lo último que tenemos. Se está dando donde no lo vas a encontrar en los medios de comunicación tradicionales, lo encontrás en las redes, lo encontrás en la internet, lo encontrás en donde muchos costarricenses dicen, pero ¿por qué no pedimos el apoyo? ¿Por qué no firmamos un convenio de colaboración económica? ¿Y por qué, si estratégicamente e históricamente siempre lo hemos hecho con los Estados Unidos, por qué no lo hacemos? Con una coyuntura especial que tienen en este momento los Estados Unidos, en donde los medios de información, igual que nosotros, manipulan mucho la parte económica, porque te limitan el acceso a unas cosas, le dan importancia a otras, y con el debido respeto de los medios en general, algunos, no puedo decir que todos, pero algunos no cumplen su función esencial, que es informar, sino que participan en la toma de la decisión, toman partido cuando hacen sus editoriales, o cuando te sesgan la información, o cuando no te permiten el acceso. Eso tiene que desaparecer. Entonces, precisamente en este momento estamos viviendo una revolución, llamémoslo así, desde el punto de vista intelectual, en donde principalmente, y aquí hay que decir lo que ha sido nuestra diferencia fundamental con muchos países, es nosotros no tenemos ejército, y es realmente la decisión
más importante que se ha tomado en los últimos, que es desde 1949, en los últimos 70 años, que fue un gobierno con un caudillo que derrocó al gobierno de turno y después de que lo derrocó dijo, abolo el ejército, porque eso no sirve para nadie. Consecuentemente, nosotros tenemos, nuestro ejército fundamentalmente es la educación. Y son los estudiantes, Carlos, son los estudiantes de las universidades que están pensando, que están comenzando a darle y han hecho crecer de una forma exponencial. Yo no tengo en este momento capacidad de medirla, pero sí te puedo decir que son miles los que ya están solicitándole al presidente que haga la solicitud al presidente Trump en pidiéndole el contrato de colaboración con crédito para poder desarrollarse. Eso es impensable que hubiese ocurrido en otros momentos si no tuviésemos un internet, si no tuviésemos una virtualización y si no tuviéramos un respaldo de una legislación mínima, que nosotros la tenemos, pero que puede mejorarse. Bueno, estos son los cambios que nos permiten decir el mundo realmente está en una etapa de transición. Se han acelerado todos los procesos con la pandemia, sí, claro que se han acelerado los buenos, pero también los malos. Se han acelerado las comunicaciones, se ha acelerado toda la virtualización. No estuviéramos como estamos en este momento. Yo sigo impartiendo lecciones en la universidad, hoy he impartido el curso de la mañana y el curso de la tarde, vía virtual. La pandemia ha obligado a que nos virtualicemos correctamente y sea cada vez más el uso. Entonces, todo esto dice, mire, nosotros tenemos una propiedad importantísima que es nuestra personalidad jurídica virtual. Y eso nos ha permitido dar unos buenos pasos, pero estamos más allá, está yendo más allá, se está escapando. ¿Hacia dónde? A que sea el pueblo directamente el que le pida al mandatario y le diga qué es lo que quiere que haga, y que le consulte al otro mandatario y que firme el otro acuerdo. Eso es impensable, Carlos. Hace ni siquiera 2 meses era pensable que podía ocurrir. Bueno, está ocurriendo. Son cosas que la tecnología hace posible, que nosotros tenemos que cuidar, y es enormemente los beneficios que se pueden generar. Es una realidad en donde los que nos dedicamos al derecho comercial también, que es parte de nuestra especialidad, debemos decir que el derecho comercial es cambiante. Yo te diría el derecho tecnológicamente, a través de lo que es la virtualización, está cambiando. Y esos son los usos y costumbres que a nosotros se nos están dando, son un privilegio poderlos estar viviendo, porque muchas pueblos, muchas civilizaciones no han tenido esa oportunidad, nosotros la estamos teniendo. Hay que saberla aprovechar, hay que reconocerla, pero hay que cuidarla también, hay que protegerla.